Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de martes, noche de estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios, damos gracias a Dios en esta noche porque podemos estudiar juntos, estudiar juntos la palabra del Señor. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar, dicen los hermanos, juntos, allá donde tú estás, yo aquí donde estoy, y así todos unidos, gloria al Señor, estudiando la palabra del Señor, escogiendo lo mejor, escogiendo la mejor parte. Para mí es un privilegio saludarte y llegar hasta donde tú estás en esta noche y en el momento en que estás viendo el video. Es un gran privilegio para mí. Dice la palabra del Señor en muchas partes, como siempre te lo he dicho, que hay que escudriñar, hay que estudiar la palabra del Señor. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entre tanto que hoy le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que traza bien, que investiga bien la palabra de verdad. Porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, etcétera, etcétera. Por eso es importante la palabra del Señor. Es importante la palabra del Señor. Así es que hay por allí personas, hermanos, que yo oigo en las redes sociales que no le dan importancia a la palabra de Dios. No le dan importancia. Lo más importante, mi amado, para nosotros es la palabra de Dios. Ojalá que eso sea para ti, mi amiga y mi amigo, hoy, mañana y siempre, hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga por nosotros. Vamos a ver en esta noche un tema bien interesante, mi amado. Se llama la suma perfecta, de tenerlo todo. Y con este respecto, mi amado, vamos a hablar de la paz de Dios. Vamos a hablar de la paz de Dios para la gloria de su nombre. Porque cuando hablamos de la paz, oído, mi amado, lo que encierra esto, paz. La suma perfecta de tenerlo todo. La suma perfecta de tenerlo todo es tener paz con Dios. Paz con Dios. Gloria al Señor. Con cuánta gente, mi amado, cuánta gente que uno los oye y uno habla con ellos y todo ese asunto. Y mi amado, cuesta que ellos tengan la convicción, la certeza de que nosotros tenemos paz con Dios. Cuesta mucho que ellos la tengan. La única forma es que Dios se las dé a cada uno, que Dios se las dé. Hay allá un versículo en el libro de Hebreos donde dice y librar, dice Hebreos 2:15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y librar a los que por el temor, por el miedo, por el pavor. Yo conocí y conozco personas que tenían pavor a la muerte y le tienen pavor a la muerte. La muerte es un miedo fatal lo que le tienen. Pero dice la palabra de Dios que Cristo nos libró de ese temor. Cristo nos libró de ese temor. Hemos sido librados de ese temor, porque Cristo nos libró. Por eso el tema se llama la suma perfecta de tenerlo todo. De tenerlo todo. Mira, mi amado, cuando tenemos paz con Dios, lo tenemos todo. Como lo vamos a ir viendo en esta noche a través del estudio de la palabra de Dios. Hay muchos versículos que vamos a ver en esta hora de estudio. Ojalá que tú puedas anotarlos y puedas luego darle seguimiento a esos versículos para que te afirmes todavía mucho mejor en la palabra del Señor. Entonces vamos a comenzar aquí en el libro de Filipenses capítulo 4.
el versículo 7. Hay muchos versículos, como te dije, que vamos a ver en esta noche. Ojalá que podamos ver bastantes y así tú puedas anotarlos y luego darles seguimiento, estudio. Dice Filipenses 4:7, oído, y la paz de Dios, y la paz, la de Dios. Mi amado, en esta noche yo quiero que tú entiendas de que te estoy hablando de Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios que hizo los cielos de los cielos de los cielos, como dice su palabra, del Dios que hizo todas las cosas por su palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, dice el libro de Hebreos. De ese Dios todopoderoso, de ese Dios es el que quiero que tú tengas conciencia en este momento del estudio, que es de Él que estamos hablando. Y aquí dice la palabra de Dios, el versículo 7, y la paz de Dios, esa paz, la paz de ese Dios que te estoy hablando, del Todopoderoso, del que lo hizo todo con su enorme poder, dice la palabra de Dios, y también el Dios que nos salvó, que nos redimió. De Dios es la salvación. De Dios es la salvación. Entonces tenemos paz con Dios. Filipenses 4:7, y la paz de Dios. Y la paz de Dios. La paz de Dios. Dice el versículo 7 que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oído ahora lo que dice, mi amado. Aquí es donde viene la suma perfecta de tenerlo todo. La suma perfecta de tenerlo todo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, oído, guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hay algunos pasajes o algunos versículos de la palabra de Dios como este, que yo sé que hay muchas personas que lo saben, muchos que estudiosos lo saben. Hay algunos otros que leen la Biblia, pero tal vez este versículo no lo tenían en cuenta, este versículo, o no lo han tenido en cuenta durante su vida como cristianos, no lo han tenido en cuenta. Sí lo han leído, pero no lo han tenido en cuenta. No lo han tenido en cuenta. Dice el versículo 7 que es la paz de Dios, la paz, la de Dios. La paz, la de Dios, dice el versículo 7. Esa paz, la de Dios, es la que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa. No hay entendimiento, hermanos, para poder entender esa paz de Dios. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué no hay entendimiento que la pueda, que sobrepasa todo entendimiento, más bien. Todo entendimiento humano la sobrepasa esa paz, porque así es Dios, así a Dios le ha placido. Termina diciendo el versículo 7, que es muy importante, en Cristo Jesús. Eso es muy importante, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Allí está, mi amado, guardará. ¿Qué guarda la paz de Dios? ¿Qué guarda la paz de Dios? Dice el versículo 7. Dice nuestros corazones y nuestros pensamientos. Gloria al Señor. Ahora dice en Cristo Jesús. Todo es en Cristo. Mi amado, no hay nada que Dios no canalice de allá para acá en Cristo. Y no hay nada que Dios no reciba de aquí para allá en Cristo. De allá para acá, Dios en Cristo. De aquí para allá, Dios recibe en Cristo. Gloria al Señor. Por eso es que Dios guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la de Dios en Cristo.
en Cristo. Con este respecto, hermanos, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Allí a la par, mira, está Filipenses y el que sigue es Colosenses. Capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Oído, mi amado, lo que dice el versículo 19. Que al Padre le agradó que en Cristo habite toda la plenitud, todo. En Cristo habita todo. Dice el versículo 20, que es el que nos ocupa en esta hora del estudio. Dice el versículo 20, y por medio de él, Dios, por medio de Cristo, dice, reconcilió consigo todas las cosas. Dios, por medio de Cristo, reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Oído, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor, mi amado. Esto tiene que llenarnos a nosotros los creyentes en Cristo, a los seguidores de Cristo. A nosotros tiene que llenarnos de gozo. Tiene que llenarnos de gozo, mi amado. Que el Dios todopoderoso, majestuoso, el Dios invisible, el Dios inmortal, el Dios que habita en luz inaccesible, el Dios que ningún hombre ha visto ni puede ver, nosotros tenemos paz con Él porque Él hizo la paz por medio de Jesucristo. Así lo dice el versículo 20, y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Dios por medio de Cristo reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz, mi amado, esto es la suma perfecta de tenerlo todo. Si tenemos paz con Dios, mi amado, lo tenemos todo, gloria al Señor, gloria al Señor. Hay por allá un salmo, el salmo, vamos a ver si lo tengo aquí anotado, hermanos, hay veces que se me pierden. Dice un salmo, Salmo 4.8, dice el Salmo 4.8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. Mi amado, qué tremendo que es eso, con tanta gente que uno conversa, tanta gente que uno oye ahí en los medios de comunicación, uno oye a cientos de gentes, predicadores, predicadoras, iglesias que uno ve, donde estas personas, mi amado, no gozan de esta suma de tenerlo todo, que es la paz con Dios. La paz con Dios, porque siempre están haciendo algo para estar en paz con Dios. Mientras yo procure hacer algo para estar en paz con Dios, no estoy gozando de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y de esta paz que Dios hizo en Cristo. Dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ya están reconciliadas todas las cosas, y no estamos reconciliados con Dios por un periodo de años, de meses, etcétera. Estamos reconciliados con Dios por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Dios nos reconcilió con Él por la eternidad. Y mira como dice el versículo 20, que Dios reconcilió consigo todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
mediante la sangre de su cruz. Cuando el Señor estaba en la cruz y derramando toda su sangre, allí Dios estaba reconciliando el cielo y la tierra. Allí Dios estaba haciendo la paz. Allí Dios estaba haciendo la paz. Dios no nos tomó a nosotros en cuenta para que nosotros hagamos algo para tener paz con Dios. Dios nos escogió, nos llamó a que viésemos la cruz de Cristo y que en esa sangre de Cristo, allí Dios hizo la paz. Oído, mi amado, esto es muy importante, pero claro, esto hay que creerlo. Hay que creerlo. Yo he conversado con tanta gente, mi amiga y mi amigo, que cuando uno les habla de esta paz que nosotros tenemos con Dios, porque en la cruz del Calvario Dios hizo la paz mediante la sangre de su Hijo Jesucristo, pero ellos todavía creen que nosotros tenemos que hacer algo para estar en paz con Dios. No, hay que hacer algo. No puede ser así. No puede ser así tan fácil. A mí me han dicho, no puede ser así tan fácil. Hay que hacer algo. Y ese hacer algo, mi amado, es que ellos creen que nosotros tenemos que poner este cuerpo en servidumbre para ganarnos el favor de Dios. Dios ya hizo la paz mediante la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no necesita ninguna ayuda de nosotros, ocupa a Dios. Dios ya la hizo. Por eso es que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Un entendimiento que no esté renovado con el Espíritu de Dios, un entendimiento que no esté renacido con la palabra de Dios, no puede entender esta paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice 1 Corintios 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Dice que para él son locura. 1 Corintios 2:14, son locura. Cuando uno conversa con la gente que nosotros tenemos en paz con Dios y que esta es la gracia de Dios, que en la cruz Dios nos declaró libres completamente de culpa y que tenemos paz con Él, que somos miembros de su familia, que somos sus hijos y que gozamos de vida eterna ya aquí ahora, perdón de pecados ya aquí ahora. Esto es algo que sobrepasa todo entendimiento. Algo que sobrepasa todo entendimiento. Y la única forma de entenderlo es cuando el Espíritu nos lo da a nosotros en nuestro espíritu. Cuando el Espíritu nos hace a nosotros creer esta verdad para la gloria de Dios. Es una verdad, pero el Espíritu es el que nos la hace creer. Y cuando nosotros la creemos, como hay muchos de nosotros que creemos y muchos que están creyendo y van a creer para la gloria de Dios, entonces esto es, mi amado, la suma perfecta de tenerlo todo. Tú sabes lo que es tener paz con Dios. Yo en esta noche no te estoy hablando de tener paz con el presidente de cualquier nación de este mundo. No te estoy hablando de tener paz ni tener amistad con un presidente de este mundo. Dios nos ha llamado a tener paz con Él y nos ha escogido para tener amistad con su Hijo Jesucristo. Eso es la suma de tenerlo todo, mi amado. Lo poseemos todo para la gloria de Dios. Paz con Dios y amistad con Cristo. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esta palabra comunión es koinonía. Y la palabra koinonía es amistad. Es amistad. Oído, amistad con Cristo. Dios nos ha llamado a tener amistad con Cristo, comunión con Cristo, koinonía con Cristo. Y eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos en paz con Dios. Así como es Cristo en este momento, así somos nosotros también, porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario por la voluntad de Dios. Por eso dice Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, ya están reconciliadas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Y ahí sigue este versículo. Leer este pasaje del versículo 20 al 22 en la Biblia NTV es algo maravilloso, que te lo recomiendo que lo leas allí. Te lo recomiendo para que lo leas allí en la
en la NTV. Hay otro versículo más, bueno, hay muchos, pero mira lo que dice, mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Estos pasajes, mi amado, hay algunas personas, algunos hermanos que los conocen y los tienen activos en su espíritu. Yo estoy seguro completamente que mis amados hermanos de la iglesia, los que han estado en nuestra congregación y que ya no están, que se han ido, que están en su casa, que no se congregan, yo sé que esos hermanos tienen muy en cuenta estos versículos que yo te estoy diciendo en esta noche. Pero hay todos los demás, yo sé que no los tienen activos en su espíritu porque no son los temas que ellos escuchan diariamente. No son los temas que ellos escuchan diariamente. Como por ejemplo este versículo de Romanos capítulo 5, el versículo 1. Este versículo 1 en cualquier hermano de nuestra congregación y de los que han pasado por allí, yo sé que lo tienen vigente en sus mentes o en sus corazones. Pero hay muchos con los que uno habla, mi amado, que ni sabían que allí estaba. Ni sabían que allí estaba. Por eso es bueno siempre estar. A mí no me es molesto, dice Filipenses 3, el anunciarles siempre lo mismo. Y para ustedes es provechoso, para que vayamos afirmándonos y creciendo en la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Oído, mi amado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oído lo que dice allí la palabra de Dios. En cualquier otra traducción como la Dios habla hoy, dice declarados libres de culpa. Por Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oído, mi amado, qué interesante que es esto. Esto es la suma de poseerlo todo. Tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es esta paz por la sola fe en Cristo, por la sola fe en el Señor Jesús, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios, mi amado. Hemos nacido de nuevo por la sola fe en Cristo. Nos ha hecho Dios nacer de nuevo. Nos ha hecho Dios nuevas personas, nuevas criaturas, nos ha hecho Dios por solo el hecho de la fe en su Hijo. Y esto nos ha dado paz con Él. Tenemos paz con Dios para su gloria. Qué bueno es pensar en esta noche que somos hijos de Dios. Qué bueno es pensar en esta noche de que Dios tiene cuidado de nosotros. Qué bueno es pensar en esta noche que Dios hizo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario y que hoy nosotros somos miembros de su familia. Dice Gálatas capítulo 4 y 5, dice que ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oído, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice allí Gálatas 4 que todo es nuestro, porque nosotros somos de Cristo, dice. Todo es nuestro. Dice que somos herederos de Dios, dice allí Gálatas. Somos herederos de Dios. ¿Por qué? Porque por la fe en Cristo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Así que, mi amado, esta es la suma perfecta de tenerlo todo. La suma perfecta de tenerlo todo es que tenemos paz con Dios por la fe en Cristo Jesús. Y por esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque fue Dios quien nos llamó a tener comunión con su Hijo, a tener amistad con su Hijo, compañerismo, coinonía, entonces Dios nos ha dado esa paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, mi amada y mi amado. Esta paz no es todo el mundo allá afuera el que la tiene. Si tú estás escuchando esta enseñanza hoy y Dios te abre el corazón para que la creas, mi amado, esto va a pasar, esto va a sobrepasar todo entendimiento, porque es la paz de Dios. De aquí en adelante vamos a tener una paz con Dios. Como te leí ahora Hebreos 2:15, que Cristo dice que
por el temor de la muerte, dice Hebreos 2:15. Vino a librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántas personas ves tú a diario allí afuera? ¿Cuántas gentes no ves tú allí afuera, mi amado? Por el temor seguramente de la muerte, por el temor de la mala conciencia que tienen porque no tienen perdón de sus pecados por la fe en Cristo. Entonces ellos tratan de hacer algo. Ellos tratan de hacer algo. Hay por aquí en Centroamérica un país donde uno los ve, mi amado, caminando de rodillas y con unas grandes cargas. Con unas grandes cargas en su espalda. Caminando de rodillas hasta llegar allá al edificio de ellos, a la iglesia de ellos, y entrar allí. Los ve, hace poco vi un video de esos, mi amado, las mujeres en carne viva sus rodillas, caminando y en carne viva sus rodillas. Otros que traían unas grandes cargas en su espalda también, en carne viva, agotados completamente. Quién sabe en esas travesías de agonía cuántas personas mueren en el intento. Y todo, mi amado, porque no tienen un conocimiento de la palabra del Señor. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra justificados es declarados libres de culpa. Dios nos declaró libres de culpa por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por el sacrificio de su Hijo, Dios nos declaró libres de culpa. Y nosotros, por la fe en ese sacrificio que Cristo hizo, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Oramos a Dios, mi amado, para que este pequeño estudio, mi amado, que nosotros damos, pueda llegar a una persona de esas que está haciendo tanto esfuerzo para Dios. Lo hacen para agradar a Dios. Le pasa lo que les pasó les pasa a los judíos. Allá en Romanos capítulo 9 dice Pablo, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios. Mi amado, así les pasa a estas gentes, ignorando la justicia de Dios y procurando lo que yo voy a ir allá, yo voy a llevarle esta ofrenda a Dios, yo voy a llevar esta carga a Dios, yo voy a hacer este sacrificio de rodillas a Dios y Dios lo va a recibir. Mi amado, Dios no recibe nada que se haga con esta carne, Dios no recibe nada que se haga con este cuerpo. Lo único que Dios recibe es la fe que nosotros podemos poner en su Hijo Jesucristo, y esto proviene de Él. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso hay que predicar la palabra, hay que hablar la palabra, porque es por medio de la palabra que Dios va a hacer libres a estas personas en el momento en que ellos las escuchan, porque así está escrito en la palabra del Señor. Es la verdad la que liberta, es la verdad la que nos hace libres. Traer a la fe a los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la justificación delante de Dios. Mi amado, esto es tener la suma perfecta de todo. Tener la suma perfecta de tenerlo todo. Gloria al Señor, paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hay un pasaje aquí también, mi amado, mira, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, aquí en Romanos capítulo 5, hermanos, yo te aconsejo que te leas todo el capítulo 5, ya que es un capítulo muy bueno y muy edificante espiritualmente para la gloria del Señor. Realmente todo el libro de Romanos y todo el Nuevo Testamento, pero para lo que nos está ocupando en esta
en esta noche acerca del estudio. Mira lo que dice, volvamos otra vez a Romanos capítulo 5, vamos al versículo 9. Dice Romanos capítulo 5, el versículo 9, para animarte, para que lo puedas leer todo el capítulo de Romanos. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Oído, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, estando ya. Esto es muy importante. Ahora mira lo que dice el versículo 10 de Romanos 5. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, oído, por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos. Como dice 3:23 de Romanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, éramos enemigos, dice el versículo 10, porque si siendo enemigos, ahora dice, fuimos, mi amado, esto es la suma de poseerlo todo, la suma de tenerlo todo, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Oído, por la muerte de su Hijo. Oh, mi amado, esto tiene que ser realmente, mi amado, una revelación de Dios en su palabra. Tiene que abrirnos Dios los ojos del entendimiento. Tiene que abrirnos Dios los ojos del entendimiento. Y mi oración, mi amiga y mi amigo, es que el Señor abra tus ojos, que el Señor abra tu corazón y que tú puedas ver lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 10. Porque si siendo enemigos éramos enemigos, ya no somos enemigos. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mientras no se tenga esta revelación de que en la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, fuimos reconciliados nosotros que éramos enemigos. Y esto, mi amado, todo el mundo era enemigo. No era que somos tú y yo nada más que éramos enemigos. Todo el mundo era enemigo. Podemos ver allá en el libro de Romanos capítulo 3, donde dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Y ahí da una lista, mi amado, de los enemigos que nosotros éramos. Dice Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos estábamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el versículo 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados. Gloria al Señor. Oh, mi amado, esto es motivo de gozo. Esto es motivo de gozo. Esto es motivo de todos los días darle gracias a Dios. Señor, gracias, porque ya no soy enemigo. Ya no somos enemigos, mi amado. Ya tú no tienes que actuar como un enemigo de Dios. Tú no tienes que actuar como que voy a hacer algo para ganarme el favor de Dios. Tú no tienes que hacer nada para ganarte a Dios. Ya Dios lo hizo todo para ganarte a ti, para ganarnos a nosotros. Dios lo hizo todo. Es Dios quien nos ganó en la muerte de su Hijo. En la muerte de su Hijo. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. Gloria al Señor. Esto es el reino de Dios, mi amado. El reino de Dios es estar en paz con Dios. El reino de Dios es la suma de tenerlo todo. La paz con Dios. Paz con Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, que era el versículo para donde íbamos. Pero por motivos para invitarte a leer el capítulo 5 de Romanos, que es muy interesante, todo es muy interesante. Allí después del versículo, el versículo 16, 17 y 18, dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por un hombre entró la justificación del pecado en el mundo. Un hombre metió el pecado y otro hombre sacó el pecado. Adán y Cristo es de lo que está hablando allí.
Por eso es muy importante ese capítulo de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 14, versículo 17. Oído lo que es el reino de Dios, mi amado. El reino de Dios no es una competencia de denominaciones. El reino de Dios no es una competencia de religiones. El reino de Dios no es una competencia de quién hace más y quién hace menos y quién tiene el edificio más bonito y quién tiene el más feo. ¿Quién tiene más gente y quién tiene menos gente? Dice Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, mi amado. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice aquí el versículo 17. Eso es el reino de Dios, mi amado. Esto no se trata de que yo pertenezco a la iglesia tal y a la iglesia tal y que esta iglesia la fundó fulano y que esta otra iglesia la fundó sutano y yo pertenezco a esa. El reino de Dios es la suma de poseerlo todo, la suma de tenerlo todo. El reino de Dios dice que es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es disfrutar de una amistad, coinonía, unión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios es tener paz con Dios. Eso es el reino de Dios, mi amado. Paz. Cuando tenemos paz con Dios tenemos gozo. Y cuando tenemos gozo, mi amado, somos guiados por el Espíritu Santo. Como dice allá Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y ahí sigue la lista. Eso es lo que produce el Espíritu en las personas que lo tienen todo. La suma de tenerlo todo, paz con Dios. Cuando tenemos paz con Dios, lo tenemos todo, mi amiga y mi amigo. Mis amados hermanos, cuando tenemos la paz con Dios, lo tenemos todo. No nos hace falta nada. Como dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Lo tenemos todo. Para la gloria de Dios. No nos hace falta absolutamente nada. Mira cómo se va el tiempo, hermanos. Hace rato estamos viendo el tiempo porque el tiempo vuela. Mira lo que dice Romanos, aquí mismo a la par, Romanos 15:13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Este versículo, mi amado, es muy importante para el estudio de esta noche. Para lo que estamos viendo, dice, y el Dios de esperanza. Oído, mi amado, qué interesante que es. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Mi amado, esto no es un asunto de experimentar. Digo, de experimentar, hermanos, sintiendo una electricidad. Sintiendo una electricidad, como ve uno allí afuera, mi amado, como ve uno allí afuera que hay ciertos lugares donde se reúne la gente y comienzan a hacer un montón de estupideces, y por allí el que está narrando esa estupidez dice que cayó el fuego del Espíritu. Cayó el fuego del Espíritu. Eso es lo que eras, hermanos. Eso es lo que eras. Dice aquí el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, oído, en el creer. Mi amado, es creer. Dice segunda Corintios 4:13, creí por lo cual hablé. Dice Romanos 4, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió esto, sino también con respecto a nosotros, a quienes creemos. Mi amado, creer es una dádiva de Dios. Creer es un don del Espíritu Santo. Creer, mi amado, es algo que Dios pone en nuestro corazón.
para que nosotros podamos vivir fundamentados en ese creer, en esa confianza. La palabra creer es fe, la palabra creer es confianza, la palabra creer es seguridad. Seguridad. La Biblia Pechita dice que es revelación. Fe es revelación, es certeza, es convicción, es revelación. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer. Mi amado, podemos estar solos, podemos estar con 10, podemos estar con 1000, pero nosotros estamos gozosos. Regocijaos, dice Filipenses 4:4, en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué nos regocijamos en el Señor? Porque tenemos esperanza, gozo, paz en el creer. Es por el creer, mi amado. Y creer, mi amado, es una revelación. Creer es fe. Creer es confianza. Creer es certeza. Creer es seguridad. Yo creo que en la cruz Dios hizo la paz y yo tengo paz con Dios. Dice Gálatas capítulo 5, el versículo 5, en la Biblia no hay, en el Nuevo Testamento no hay amor más grande. Nosotros por la fe y con la ayuda del Espíritu Santo contamos con la muerte de Cristo para ser justificados delante de Dios. ¿Te das cuenta, mi amado? No es un asunto de espavientos, no es un asunto de locuras, es un asunto de creer. Creí, por lo cual hablé. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Nosotros también creemos y nos es contado por justicia para la gloria del Señor. Mire, mi amado, el tiempo se ha ido. Qué pena, hay que terminar. Tenemos mucho todavía que decir de esto, pero aquí estamos siempre martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube. Mi amado, repasa este tema. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado, porque ya Dios hizo la paz. Ya Dios hizo la paz. Estás en paz con Dios por la fe en Cristo. Esto no es un asunto de espaviento, es un asunto de creer. Y cuando creemos, Dios nos llena de paz y gozo, porque así lo dice su palabra. Romanos 15:13, así lo dice. Tenemos un lugar de reunión en San José, centro de las oficinas de AIA, en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, para la gloria del Señor. Mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos, declaro que esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunda todo tu ser para la gloria de Dios. Y esto nos hace ser bendecidos con toda bendición espiritual.